Continuamos en esta noche. Este sábado se formó la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, una nueva organización para contribuir al ejercicio profesional con respeto a los derechos humanos y a promover la libertad de expresión y el derecho a la información. Una organización integrada inicialmente por unos 60 periodistas de Managua y de los departamentos del país, que surge tras reconocer la infuncionalidad del Colegio de Periodistas y la Unión de Periodistas de Nicaragua, y nace en un momento de crisis en el que el periodismo nacional enfrenta los peores ataques, amenaza y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Nos acompañan Sergio Marín y Julio López, dos de los promotores de esta organización y además integrantes de su comité ejecutivo. Buenas noches, Sergio, Julio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Esta organización nace en medio de esta crisis en la que se han presentado no solo casos extremos como el asesinato de Ángel Gaona, sino ataques permanentes y sistemáticos contra la prensa independiente. ¿Cómo valoran ustedes esta situación? Mira, para nosotros es un hito histórico en la organización periodística, precisamente por lo que estás mencionando. Es un momento muy difícil que estamos atravesando como periodistas, hombres y mujeres, como comunicadores. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? O mirábamos nuestro ejercicio sin pronunciarnos más allá, o sencillamente resistíamos. Y yo creo que aquí hicimos un estudio, un auscultamiento de la realidad y dijimos, bueno, ¿quién nos representa? ¿Qué hacemos en este momento? Si nos están criminalizando nuestra actividad y hay una escalada, ¿verdad?, de parte del régimen. Organizarnos, dijimos. Bueno, pero ¿quién va a llamar? Nadie llamó, todos somos autoconvocados. Lo hicimos semiclandestinamente, porque no podíamos hacer una convocatoria amplia como hubiéramos querido, pero casi 60 periodistas, hombres y mujeres, en un local, con la voluntad, ¿verdad?, de estudiar un documento, pasar 4 horas abocados a eso. Yo creo que es sumamente importante, pues que además hoy, en esta nueva escalada que el gobierno hace a Miguel Mora, a Verónica Chávez y al periodismo en general, pero estas son las personas más visibles en este momento, autoconvocamos un plantón que tuvo muchísimo éxito. Prácticamente hoy por la tarde lo organizamos en pocas horas y ahí se patentizó entonces la condena a esta nueva escalada del régimen y la solidaridad. ¿Está solo el periodismo nacional frente a estos gravísimos ataques y amenazas de muerte contra Miguel Mora y Verónica Chávez y contra 100% Noticias y otros medios, o ustedes sienten que hay un acompañamiento ciudadano? Algunas organizaciones, incluso las organizaciones empresariales, se pronunciaron la semana pasada en solidaridad contra las agresiones a la prensa. ¿Cómo lo sienten? El periodismo, Carlos, no está solo. El gobierno lo sabe, que tenemos el respaldo nacional de la población. Lo que pasa es que con la prohibición del gobierno de las marchas, difícilmente la población puede salir con libertad a manifestarse. Pero eso se patentiza en los comentarios en las redes sociales. Tenemos el respaldo de organismos nacionales de derechos humanos, internacionales, de organizaciones internacionales que trabajan con periodistas y medios de comunicación independientes. Lo que no tenemos es el respaldo del Estado, que debería actuar en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país. Aquí está en juego la integridad física de los reporteros, de los editores, de los periodistas, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, que son principios constitucionales, pero en el fondo también hay una batalla por la verdad, hay una batalla por la credibilidad de la prensa independiente por una parte y por la otra de la maquinaria de propaganda del Estado. ¿Cómo se ubican ustedes como periodistas y como esta naciente asociación en esta lucha? Uno de los principales temas que discutimos era sobre el papel que íbamos a jugar en este momento. Y dijimos, nosotros no hemos sido neutrales como periodistas. Hemos retomado el principio de informar con veracidad, con objetividad, pero nosotros no somos neutrales. Y en eso radica quizá la escalada del gobierno,
¿Por qué? Porque no somos dóciles, es decir, no somos periodistas que nos conformamos con las versiones oficiales. El mundo, ¿verdad?, bonito que nos quieren pintar, lo hemos venido contrastando a lo largo del tiempo y entonces no caemos bien. Hay una narrativa que se construye día a día, precisamente con la contribución de las informaciones, de los videos, de los tweets que la ciudadanía está haciendo uso a través de las redes sociales. De tal manera que eso implica un poder informativo que el gobierno no puede aprisionar, no puede ocultar, versus las noticias falsas que constantemente en sus medios de comunicación atenidos a una maquinaria de propaganda, el gobierno viene utilizando. Son dos realidades diferentes. Ustedes dos son sobrevivientes de situaciones extremas, de ataques, de turbas. En tu caso, Julio, el propio 18 de abril, fuiste lesionado, no sé si te recuperaste definitivamente de ese hecho. Vos fuiste también, estuviste bajo el asedio paramilitar de los grupos que atacaron la iglesia de la Divina Misericordia, donde murieron 2 estudiantes. Es decir, han estado propiamente en el lugar de los hechos donde se ha vivido la violencia extrema contra ciudadanos y contra periodistas sin discriminar a unos y otros. ¿Cómo lo vive en este momento? Bueno, ha sido una decisión del periodismo independiente de no callar frente a las agresiones, frente a la campaña de amenazas, de persecución, de intimidación, de detenciones arbitrarias de periodistas, porque asumimos el reto de ser periodistas independientes aún contra todas estas adversidades implementadas desde el gobierno. Recordábamos en la asamblea de periodistas que el gobierno ha buscado por todas las vías tratar de callarnos, desde la compra de medios de comunicación, desde las amenazas, desde el hostigamiento, y un sinnúmero de medidas que han venido implementando, pero no han logrado callar el periodismo independiente, porque este está sustentado sobre la base de que el periodismo es un compromiso social y una responsabilidad, sobre todo ética, en el ejercicio profesional. En su acta constitutiva, esta organización hace referencia a la Unión de Periodistas de Nicaragua y al Colegio de Periodistas, señala la infuncionalidad de estos gremios. Por otro lado, dice, existe la Asociación de Periodistas de Nicaragua, sobre lo cual pues no emiten un comentario o un juicio en relación con eso, y hay otra organización más amplia, que no es propiamente una organización, sino que es el Foro de Defensa de la Libertad de Prensa, que se ha creado igual como organizaciones autoconvocadas, emitiendo varios pronunciamientos y haciendo que converjan en torno a esos principios, propietarios de medios, editores, reporteros, gente de diferentes sectores. ¿Qué distingue a esta asociación que ustedes están integrando ahora? Mira, a mí me parece que la juventud, sobre todo, ¿verdad?, que no encontraba un asidero, no encontraba, digamos, una organización que los atrayera. Entonces ahí está APN. Nosotros reconocemos el trabajo que ha venido realizando APN a lo largo de los años. No así UPN, ¿verdad?, que ha quedado como una organización, ¿verdad?, al servicio del régimen, ¿verdad? La mayoría de los integrantes pues son divulgadores del Estado. Pero APN, ¿verdad?, y el foro son expresiones diversas y aquí lo que queremos es ir sumando. Si el foro y APN no logró llamar, aglutinar, entonces nosotros lo hicimos, vimos esa oportunidad de autoconvocarnos y esto no va en contra de la gremialidad, al contrario, sencillamente nosotros desde ahora mismo estamos pensando, soñando que todas estas vertientes pueden unirse en una federación que trabaje en función del periodismo cuando hayamos superado esta etapa tan brutal que nos ha tocado vivir como periodistas. El otro elemento, Carlos, es la territorialidad. En este grupo hay una enorme demanda de periodistas locales que se sienten más expuestos a las represiones que lo que estamos viviendo en Managua, porque Managua es mucho más amplio y en el territorio los periodistas se sienten más amenazados por la represión. Entonces hay una enorme demanda del periodismo local de sentirse acompañado, de sentirse acuerpado por una organización más amplia que no les abandone en momentos de crisis. ¿Cuántos periodistas
Decís que esta convocatoria la suscribieron unos 60 periodistas. ¿Había periodistas del interior del país? ¿De qué departamento? ¿De qué tipo de medios locales? Llegaron periodistas de Masaya, de Matagalpa, de Somoto, de Ocotal, de León, de Bluefields. También hubo un colega que venía en representación de la costa Caribe Norte, pero al final, por distintas circunstancias, no pudo participar. Y otros colegas que tenían el interés de estar presentes, pero dijeron, súmennos. No podemos llegar en este momento, pero el hecho es que queremos y nos interesa esta organización. Solo para ponértelo, para complementar lo que dice Julio, en León, Chinandega hay más o menos 100 periodistas. De esos 100 periodistas nos decía la compañera que vino de León, bueno, este planteamiento es justo y creo que va a ser muy bien aceptado por aquella gente. Entonces, el comité ejecutivo, ¿verdad?, tuvo, ¿verdad?, digamos, el mandato de la asamblea por ir a esos periodistas de los departamentos y sumarlos a esta iniciativa. De hecho, con el plantón de hoy hay muchos periodistas que están pidiéndonos ser integrados al WhatsApp que tenemos, ¿verdad? Y a que lo tomemos en cuenta para las próximas actividades. De tal manera que esto apenas es el comienzo. ¿Cuál es el siguiente paso? De hecho, bueno, el primer paso, aparte de su constitución, ha sido la convocatoria el día de hoy en este acto de solidaridad con el equipo de 100% Noticias, con Miguel Mora, con Verónica Chávez y con todo el colectivo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seguir fortaleciendo la organización. Vamos a apoyar la organización territorial en varios departamentos del país porque ha sido una demanda de la asamblea y de los periodistas locales que llegaron de fortalecer la organización gremial a nivel territorial, pero también tenemos la demanda de periodistas nicaragüenses que están exiliados a raíz de la represión y están demandando la conformación de capítulos de la organización de estos periodistas que por las circunstancias que conocemos han tenido que salir del país. Gracias, Julio López. Sergio Marín Cornavaca. Esperamos que más periodistas jóvenes de Managua, de los departamentos, se sumen a este esfuerzo que tiene como denominador común la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y la voluntad del periodismo nacional de no aceptar ni la censura ni la autocensura y convocar al país a una política nacional de cero tolerancia contra cualquier agresión física, indirecta o de cualquier forma contra la prensa nacional.